Como parte del legado cultural de la Ciudad de México a sus habitantes y a sus visitantes, el Museo Nacional de la Estampa alberga la exposición Ediciones y Coediciones Acervo Museo Nacional de la Estampa. Mire, se trata de un amplio conjunto de series, libros ilustrados a partir de grabados, carpetas y demás ediciones gráficas en cuya creación han participado reconocidos artistas mexicanos y también artistas extranjeros. Y para conocer a detalle de esta muestra, pues nos acompaña el día de hoy aquí en 21 Noticias Santiago Pérez García. Él es director del Museo Nacional de la Estampa. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, maestro. Un gusto para mí estar aquí en 21 Noticias. Y para hablar del Museo Nacional de la Estampa y de esta exposición en particular, que bueno, pues es como un homenaje que se hace a las imprentas, a los editores, pero también a los artistas plásticos, todo en conjunto. Así es. El arte gráfico prácticamente ha guardado siempre históricamente una relación con el arte editorial, con la creación editorial, ¿no? Desde la aparición de la imprenta, grabadores, editores han estado en mancuerna para generar todo un vasto acervo gráfico y editorial, y prueba de ello es esta exposición que reúne más de 50 artistas y más de 200 obras, pues que dan cuenta de este derrotero que es fundamental en la creación gráfica, que tiene que ver con la creación de carpetas, portafolios, series, libros ilustrados a partir de las artes del grabado y de la estampa, ¿no? Maestro, díganos un poco acerca de esto, porque muchos creemos que cuando se habla de imprenta estamos hablando de letras reproducidas en un papel, pero me dice que esto de las letras es un pequeño universo de uno que es aún más amplio. Sin duda, el arte tipográfico, el arte gráfico también han estado relacionados. No podemos entender la creación de libros sin la compaginación del carácter de la tipografía, pero también de la imagen ilustrada. Entonces, en esta vertiente pues, han participado una gran cantidad de artistas colaborando con editores, ¿no? El mismo Posada, José Guadalupe Posada, pues colaboró con Vanegas Arroyo en la ilustración de hojas volante, cuadernillos, libros, en fin, es un vasto derrotero en el cual se han compaginado la creación tanto literaria como artística, ¿no? Y en esta muestra que podemos encontrar en el Museo Nacional de la Estampa, maestro, ¿qué artistas podremos apreciar? ¿A partir de qué épocas podremos empezar a ver grabados? Pues es un recorrido a través de la colección del museo, que básicamente en la cual básicamente se representan artistas de finales del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del XXI. Entonces encontramos artistas de la talla de Manuel Manilla, por ejemplo, Vicente Rojo, Manuel Felgueres, algunos artistas agremiados en el taller de gráfica popular, como Leopoldo Méndez, como Jean Charlotte, como Alfredo Salce, hasta artistas contemporáneos de la talla de Francisco Toledo, Vladi, José Luis Cuevas y Demián Flores, Per Anderson, en fin, es una vasta cantidad de artistas las que se reúnen y se Pedro representan. Friedeberg, acabamos de ver, Arnold Belkin también me parece que hay obra de él. Exacto. Maestro, pues es una exposición en la que podremos hacer un recorrido por la historia de México a través de las artes gráficas. ¿Cuántas piezas más o menos reúne? Me dice que todas pertenecen al museo. Sin duda alguna, son más de 200 obras aquí reunidas. Hay carpetas colectivas e individuales, y hay también la participación de creadores en las letras. Está Juan García Ponce, que colaboró con Manuel Felgueres en una edición gráfica. En fin, es un vasto recorrido efectivamente por algunos aspectos representativos de la colección del Museo Nacional de la Estampa. ¿Esta muestra quedará de manera permanente en la sala del museo o es temporal? Tendremos que apurarnos para poder apreciarla. Es una exposición temporal. Esta administración ha procurado desarrollar una línea de investigación y de difusión del acervo, a partir de la cual pues, se han desarrollado distintas exposiciones. Esta es la última edición realizada en función de la colección del museo y se podrá apreciar hasta el mes de noviembre de este año. Hasta el mes de noviembre de este año. Es una exposición apta y divertida para que vayamos con los niños fines de semana, para toda la familia. Sin duda alguna, todo público la puede apreciar, puede acceder también al taller de iniciación a la estampa que se imparte en el museo para conocer más sobre las técnicas, los materiales, las herramientas empleadas en el arte gráfico. Este taller, maestro, háblenos un poco de él. ¿Tiene un costo? ¿Qué podremos aprender a través suyo? El taller no tiene ningún costo y el público podrá conocer mediante teoría y práctica
el uso de las herramientas, las técnicas tradicionales del arte gráfico, poder diferenciarlas y poder conocer algo más sobre estas técnicas, sobre esta disciplina que se distingue claramente de otras como la pintura o la escultura, pero que indudablemente forma parte de la gran representación artística de México ante el mundo, ¿no? Maestro, díganos por favor, ¿cuáles son los horarios y el costo para poder visitar esta exposición? Con gusto, estamos abiertos de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. El domingo es entrada libre de costo para todo público y de martes a sábado tiene un costo de 45 pesos, pero con credencial de estudiante, de maestro, de pensionado, de jubilado, niños menores de 13 años y adultos mayores de 60, el acceso es libre. Muchísimas gracias, maestro, por esta invitación al Museo Nacional de la Estampa.